What you observe observes you. Muy buenos días, queridos amigos, bienvenidos al canal Tiempo y Atención, entrando en libertad y saliendo en libertad a la mente cuántica, el podcast de Vincent Crown. Volvemos hoy al capítulo 3 del libro de oro de Saint Germain. El primero fue Yo soy la energía que crea tu realidad, el poder oculto del primer principio de Saint Germain. El segundo capítulo fue el principio del Yo soy, la resurrección y la vida. Saint Germain y la energía. El capítulo de hoy lleva como título, capítulo 3, el círculo electrónico. A mí me recuerda mucho al campo magnético del caballo de dispensa. La energía que protege, purifica y expande tu conciencia. Como en los capítulos anteriores, el audio está dividido en 3 partes, 2 de ellas interpretativas. Dicho esto, en esa energía, ese foco de luz que tiende al violáceo, púrpura, un color fascinante, comenzamos hoy. Desde la radiación de la gran cintura electrónica, les proyecto esto hoy. Estamos en el texto original. Desde el corazón de la ciudad de oro se proyectan los rayos gemelos sobre los cuales están la palabra, la luz y el sonido. El tiempo nos ha alcanzado rápidamente y debemos estar más despiertos respecto a los grandes cinturones electrónicos que rodean toda la creación, desde la deidad hasta el individuo. A mí esto me recuerda mucho a Vadim Silan, a los péndulos. La cintura electrónica que rodea la ciudad de oro es impenetrable, mucho más que lo que podría ser un muro de acero de muchos pies de anchura. Así, en un grado menor, el individuo que tiene suficiente comprensión del principio activo de su ser divino puede rodearse de un círculo o cintura electrónica, la cual ella, puede calificar de la manera que se le antoje. Pero hay de aquel individuo que la califique destructivamente. Si alguno tuviera la temeridad de hacerlo, se encontraría que este cinturón de fuerza electrónica encerraría su forma exterior y la consumiría. Esto es un tipo de, vamos a llamar, infierno, en otras palabras. Pero aquellos que construyen y califican con sabiduría, con el amor grande de Dios, sabéis que Dios aquí no es el Dios religioso, puede ser energía, conciencia, lo que queráis, y con poder constructivo se encontrarán moviéndose en un mundo intocado por la ignorancia humana. Ha llegado el periodo cósmico en que aquellos que han logrado cierto grado de comprensión deben crear, aplicar y usar este maravilloso círculo electrónico. Cada creación, que es acción autoconsciente, mirad que alguien puede, y aquí cada uno tiene la libertad, obviamente. Yo aquí, por eso el canal es entrando y saliendo en libertad. Cada uno puede coger este libro como le dé la gana. Pero que tiene magia, que tiene poder, que tiene despertar, que tiene un mensaje muy parecido al que y del que hablan muchos, desde místicos a los nuevos, los neovibratorios, vibracionales. Ha sonado un poco así extraño, pero bueno, lo tiene. Y fijaros, con este inicio de un párrafo, yo lo veo. Cada creación que es acción autoconsciente, la atención, la conciencia de tu vibración. Y dice, cada creación que es autoconsciente tiene este círculo de fuerza electrónica rodeándolo con toda naturalidad. Pero hasta cierto grado su fuerza está descontrolada y por consiguiente disipada. Todo esto existe todo el tiempo en nosotros y actúa todo el tiempo. De manera, voy a llamarla destructiva, puede ser muy destructiva, desarmonizada o de manera integrada, armónica.
Ese es el secreto, todo el rato funcionando. Entonces, yo os invito a los que de alguna manera han dicho, uff, esto es de chanta, que de verdad, por cierto, es un libro que habla de Saint Germain, libro de oro de Saint Germain. Ya hablé en un audio anterior desde el podcast que Saint Germain como tal no escribe este libro, es como el curso de milagros. El curso de milagros está narrado vía una conversación, voces, cosas que le pasan a la autora que le dicta, según ella, Jesucristo. Y estos libros, este en particular, nunca lo escribió Saint Germain, sino que parece ser que Saint Germain se lo narra, se lo cita a una autora muy conocida, que se hizo muy conocida, pero en realidad comienza con otro autor. Y esos dos autores son Guy Ballard y Connie Méndez. Libro escrito por Saint Germain, sin estar demostrado al 100%, es la Santísima Trinosofía. Luego tiene composiciones musicales. Y luego están estos dos, Guy de Ballard y Connie Méndez, que son los que de verdad lanzan esto y se dispara. Vía conexión, ellos lo dicen, con el maestro elevado, Saint Germain, como lo queráis llamar. Y esto es importante para tener los datos claros, saber cómo ocurre. Guy Ballard vivía en California, en una zona en particular, cerca a las faldas de un volcán muy conocido, porque el mito de los últimos años dice que ahí viven seres de otro mundo, los lemures, no sé qué rollo, en el monte Shasta. Y cuenta que en un paseo por el monte Shasta, que hacía bastante a menudo, supongo que en esa época sería un entorno privilegiado, como todavía privilegiado en el sentido de una foresta, una cosa fantástica, llevaba una taza y iba buscando un spring water, un lugar para recoger un poquito de agua y beber agua fresca. Lo estoy narrando así un poquito con coña, pero es así. Y que en un momento sintió un escalofrío, se giró, vio una persona, eso está narrado por él, que parecía también un hiker como él, alguien montañista, un senderista, mejor dicho, pero que luego se dio cuenta que no era un senderista. Y entonces esa persona le dijo, si me acercas tu taza, te daré algo más importante que el agua. Lo cuenta así, él dice que no duda ni un momento, le acerca la taza y esta persona, entre lo que sea, le ofrece, le pone en la taza un líquido blanco y le dice, bébetelo. Y él se lo bebió. Y a partir de ahí, todo lo que vino. Lo mismo que la autora psicóloga Helen Sugman, curso de milagros, lo mismo, durante 3 años, esto fue todavía más elaborado, que fue una psicóloga clínica, le van dictando, lo cuenta así, el libro fue dictado internamente y ella lo escribió durante un periodo de varios años, comenzando en 1965. Lo describió como un proceso, una especie de escritura automática, donde las palabras llegaban de una voz que ella identificó como la de Jesús. Esto es importante que lo sepamos. ¿Esto ocurre? ¿Puede ocurrir? Parece que ocurre bastante, o a bastantes. ¿Qué hacemos con esto? Bueno, pues yo lo que haría con esto, ya que ocurre bastante, es darle la importancia justa, irme a ver el texto. Aquí lo que le da cierta, vamos a decir, credibilidad a Helen Sugman es el hecho de que fuera una psicóloga clínica.
que pone el texto, sirve, no sirve. Claro, en el mundo masa en el que vivimos, totalmente inducidos en una Matrix, pues cuando aparece esto, me lo ha dictado Jesús, me lo ha dictado Buda, me lo ha dictado el conde de Saint Germain, pues ya ahí os imagináis. ¿Qué hace luego esa persona con eso que dice que le han dictado? Es complejo. Pero es complejo, pero si lo miráis por un momentito, sin miedo y sin creencias totalitatorias o totalizantes, y lo llevo hablando en el canal hace unos días, si cogéis los textos, los evangelios, resulta que son palabras que han dicho Jesús, escritas por personas que no estuvieron con Jesús, que dicen conocer o conocieron a esas personas que estuvieron con Jesús dando vueltas por ahí. Y os aseguro que hay cosas fascinantes, porque el Schumann no habla de marcianos. Pero en la Biblia aparecen marcianos. Pero está tan bien empaquetado, tan bien presentado, que no tenemos ningún problema de ningún tipo, porque esa antigüedad da crédito, ¿no? Y ya se han encargado ellos de que dé crédito, que entonces tú te lo puedes mamar sin ningún problema, no solo mamarlo, defenderlo, llamar loca a Schumann, llamar loco pirao a Guidebalar, que por cierto tenía ínfulas de líder mesiánico, así lo digo. Me encantaba salir en las fotitos esas así, con ese traje blanco como el iluminado, y que él y su mujer cuentan, no murieron, sino que fueron teletransportados, se lo llevaron como los profetas. Entonces, pues hay un tocadito importante. Entonces es importante que destapemos todas estas cosas. Pero Helen Schumann, no, bastante normalita, por cierto. Más allá de decir que seguramente fue cierto y lo vivió así, sin duda. Pero su texto es mucho más práctico, mucho más amable. Te invita. Dicho esto, hay que continuar, porque yo aquí rescato cosas interesantes. Al crear conscientemente este gran anillo de fuerza electrónica pura, detienes toda filtración de tu esencia ilimitada y la mantienes en reserva para uso directo y consciente. Después de unos meses de esta actividad creadora y consciente dentro de este anillo electrónico, hay que tener mucho cuidado de dirigir esta fuerza, que no sea en ninguna otra forma que la del amor divino. Esto también me hace recordar algunos textos que existen ya de técnicas, el mundo de hoy lo llama técnicas, antes eran llamadas de otra manera, meditaciones sagradas budistas que necesitan guía desde el Kundalini. Hay varias y hay libros que las explican y te dicen, aquí hemos de tener cuidado porque necesitas una guía, hacer un camino para llegar a ese proceso que te llevará a sentir y experimentar eso. De nuevo, volvemos a pensarlo. Sí, con la lógica. Yo no lo estoy negando, solo que me hago preguntas. Alguien, en algún momento, solita, mirad que siempre hablamos aquí, no porque yo quiera hablar así, siempre son chicos, chiquitos, chicotes, maestros, no hay ni una mujer. Sí, hay mujeres por ahí, místicas, lo que tú quieras, pero que manden y que hayan montado un pollo guapo a la primera, no hay ni una. Entonces, me pregunto, ¿alguien en algún momento en la historia de la humanidad descubriría esta técnica, ¿no?
porque algo probó. También podría haber dicho que alguien de otro lugar le iluminó, se le apareció o le vino del cielo. También puede ser, ¿no? De hecho, ha ocurrido que la desarrollase. Por lo tanto, siempre, como veis, hay un factor miedo. Sí, pero solo no porque no puedes igual controlar el Kundalini. La Kundalini, por ejemplo, ¿cómo se llama? Jiddu Krishnamurti, el Kundalini, pues pasaba del Kundalini olímpicamente como otras cosas más. Y se sabe, a través de su biografía, que él tenía procesos meditativos potentes y tuvo unos cuantos años de vivir unas circunstancias verdaderamente terribles donde parecían afectar o aparecer por ahí una cantidad de seres que nunca dijo quiénes eran, pero que llegaba a tener en su habitación a 2 personas vigilándolo para ciertas cosas que decía tal. Y luego se levantaba como si nada. Entonces, alguien probaría, ¿no? Con toda la libertad. Nos han quitado de alguna manera, desde hace mucho tiempo, esa facultad del experimentar sin la mediación de nadie. Os pongo un ejemplo actual. Hoy la inteligencia artificial, la que queráis usar o la que hayáis usado, si le preguntas de ciertos temas que tengan que ver con psicología, psilocibina, chamanismo, viajes, algunos cuantos más, tú le pides información. Quiero saber sobre esto, explícame esto, detállame esto, pam, pam, pam. Y cuando te da eso, no tiene duda en, cuando acaba, ponerte una alertita, ojo, advertencia. Cuidado, pim, pam, pum, pum, como hace Wikipedia cuando pone ahí, o YouTube, que haces un vídeo y te pone abajo algo que necesita que explicar a la gente porque es el defensor de tu moral, de tus principios, de tu cosa. Y aquí la pregunta es, de nuevo, yo no te he pedido a esa máquina que me hagas una concepción moral acerca de. Te he pedido que busques esto. Yo ya, porque es una máquina la que te habla, yo ya decido qué hacer con eso, con esa información. Si la filtro, si la quiero filtrar, si la paso por aquí, si la paso por allá, si la cuestiono, cómo pregunto. Pero que una maquinita, ante una pregunta. Es que esto le ocurriría, por ejemplo, si lees un libro, coges un libro de esos temas o de lo que quieras, el libro te va a hablar de otra manera, pero no va a aparecer un intermediario a través del libro que te diga, cuidado con lo que estás leyendo porque pim, 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 ya estás tú. Eso es otro ejemplo actual que ocurre muchísimo. Nos va a tocar extraer todo el tiempo. Yo he extraído muchísimo del curso de milagros y muchísimo y he puesto en práctica de estos libros de Saint Germain, que no son de Saint Germain. En los principios de la individualización del hombre, él estaba naturalmente rodeado de este círculo mágico, pero a medida que su conciencia iba descendiendo, se hacían rasgaduras en el gran círculo de fuerza, causando filtraciones hasta que desapareció. Esto el otro día en una conversación con un gran amigo, con el que he compartido muchas cosas de estos viajes que hemos hecho. Me daba un ejemplo. Cuando los europeos aparecen en el mundo salvaje de monitos que ellos consideran, de personas no evolucionadas, de América, los indios que había por ahí, Amazonas, donde quieras, el europeo lo ve. Bueno, todavía hay taraditos por aquí que lo ven. Con una concepción, preconcepción, producto de la religión, de la lógica, de la supuesta ciencia, hablamos de 1492 y para adelante. Entonces, ese, vamos a llamar, aventurero,
cuando se enfrenta, cuando ve por primera vez a esas personas, ve lo que ve, un prejuicio, lo que sea, un nano, no sé qué, una flecha incivilizado, animal. Pero los otros, que estaban conectados a la naturaleza como nosotros no lo hemos estado jamás en la vida, a través de chamanismo, uso de los tabacos llamados rapé, uso de la psilocibina, de los hongos, etcétera, 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 tenían una percepción, y eso se sabe ya, energética vibracional muy distinta a la de como nosotros los veíamos a ellos. Vamos, que podían leer nuestro campo energético porque su estado de conciencia, y no es que fuera mejor o peor, sino que estaban conectados con otra cosa que nosotros hemos perdido en el camino, podían detectar muchísimas cosas. ¿Quiere decir esto que la visión de ellos fuera la buena y nosotros... No, yo no estoy hablando de buenos ni malos. Estoy diciendo de que el ser humano hemos perdido esa capacidad de ver vibracionalmente esas percepciones que existen y estamos emitiendo todo el tiempo. Y es lo que acabo de decir aquí. En los principios de la individualización del hombre, el ser humano, estaba naturalmente rodeado de este círculo mágico. Pero a medida que su conciencia iba descendiendo, se hacían rasgaduras en el gran círculo de fuerza. El círculo no fue una creación consciente del hombre, era un círculo natural envolvente que producía un estado puro energético, vamos a llamarlo de conciencia. Estoy revisando ahora mismo el texto original y haciendo anotaciones. Luego vamos a las interpretaciones. Continúa. Ahora los estudiantes de la luz tienen que ponerse a la obra conscientemente y sin titubeos crear este círculo electrónico en contorno a sí mismo, el campo magnético. Lo hice yo Dispenza, lo hice tanta gente más. Visualizando lo perfecto, sin quebraduras en su construcción. Así será posible conscientemente alcanzar más adentro en la cintura electrónica de la divinidad y allí recibir sabiduría, amor, luz sin límites. Como también aprender la aplicación de leyes sencillas por medio de las cuales todo poder creador es posible. A pesar de que al estudiante le es recomendado mirar siempre, sin jamás olvidarlo, hacia su propio ser superior, no hacia un ser superior, creador de su individualización. Sin embargo, no se ha obtenido un solo logro en el cual no se haya dado la asistencia de aquellos más adelantados. Está reconociendo nuestro yo interior, consciente, ese campo, y a la vez está diciendo que en ese proceso aparecen, vamos a llamarlos seres, guías. Y aquí vamos a hacer una pregunta y yo voy a contar algo personal y seguramente a vosotros. En ese proceso de, voy a llamarlo crecimiento de despertar, yo me hago la pregunta para responderla. Han aparecido personas físicas que puedas tocar, que sin hacer nada, sin pretender nada, sin pertenecer a nadie, una iglesia, una church, lo que tú quieras, se han ido apareciendo en tu vida y te han ido abriendo ojos de una manera natural, sin intención. Sí. Vamos más. En ese proceso en el que estamos, y estáis todos, ¿has vivido experiencias que podemos llamar paranormales, no físicas en el sentido de tocar así, en el que te hayan hablado, hayas escuchado, hayas tenido sueño lúcido o incluso hayas visto literalmente, visualmente, realmente un ente, una persona, una luz, algo, pero algo, no una luz no me vale que vea una luz volando. Me vale, me gusta que vea una luz volando, no, algo más. La respuesta es sí.
¿Sigue ocurriendo? La respuesta es sí. Por lo tanto, y en mi caso y en tantos otros casos, y esto es normal, puedo entender perfectamente lo que acaba de decir, a pesar de que el estudiante le he recomendado mirar siempre, sin jamás olvidarlo, hacia su propio ser superior, creador de su individualización. Sin embargo, no se ha obtenido un solo logro en el cual no haya dado o ha existido la existencia de aquellos que él llama más adelantados. Y sí, ¿y cómo se ha dado? Última pregunta. ¿Me ha llevado a la secta Moon, a la secta Mon? No. ¿Ha sido libre? ¿Ha sido por me han dado una orden y me han amenazado? No. ¿Me ha dicho que me convierta en el gurú, que me ponga la túnica? No. Por lo tanto, en mi caso, yo entiendo esto y lo comparto. Y en gente con la que he hablado también. Que haya luego personajes que lleguen al punto y que puede existir perfectamente de una autoconvicción, incluso un mensaje que puede ser autogestionado, sugestión, lo que tú quieras, y que luego monte un pollote, sin duda, y son grandes pollotes. En ese reconocimiento vamos a comprender por qué es que podemos sentir yo soy aquí y yo soy allá. Puesto que no hay sino un solo ser divino, olvidaros de ser, darle tu nombre en todas partes. Pero es que esto de yo soy aquí y yo soy allá, como lo está contando ese libro, lo cuenta Garnier Mallet, el doble cuántico. Y algunos científicos que están hablando de la posibilidad de poder vivir a la vez en varias dimensiones, incluida el futuro. Que Garnier Mallet explica, vete a tu futuro, encuentra la respuesta. Y por cierto, no es una respuesta condicionada. Puede ser transmutada, modificada y elegir otra. Porque no es un cúmulo de cosas. Superar. No. Es un cambio constante de la energía, la vibración, la frecuencia. Y eso es lo que podríamos llamar superaciones, trascender. No son cúmulos de cosas. Cuando el estudiante por fin comprenda que los ascendidos maestros, el libro habla de esto, porque tienen una retahíla de 30, 40 maestros. De hecho, hay un libro por ahí, Conversaciones con Maestros, que lo tengo rescatado, que lo vamos a revisar. Pero fijaros lo que dice. Cuando el estudiante comprenda por fin que la ascendida hueste de maestros no es otra cosa que su propia conciencia más adelantada, entonces va a sentir las grandes posibilidades a su alcance, así sea que se dirija a Dios directamente, a uno de los ascendidos maestros de luz o lo que sea, o a su propio yo soy. En realidad no hay diferencia, porque todos son uno solo. Lo deja todo abierto, da igual que te dirijas, que diga Dios, da igual que digas Yogananda, que digas Conde de Saint Germain, da igual que lo hagas directamente contigo o a tu propio yo soy. En realidad no hay diferencia porque todos somos uno. Pero hasta que no se llega a ese estado de conciencia, sí hay diferencia. Porque el individuo es casi seguro que sentirá una división del ser único. Cosa que no es posible sino en la ignorancia de la actividad externa mental. Cuando el estudiante piensa en esa expresión exterior,
debe en todo momento recordar que es la actividad externa de la inteligencia única, guardándose así el mismo contra la división, en su propia conciencia, de este magno y único poder divino centrado en él. Sí, pienso con la cabeza, pienso con el corazón y tengo dualidad, pues ahí lo tenéis lo mismo. De nuevo recordarte que este gran poder ilimitado no puede introducirse en lo llama Dios, llamarlo como queráis, o no ponerle nombre, no puede introducirse en tu uso exterior, sino por virtud de tu propia invitación. Si tú no quieres, tú puedes decir lo que tú quieras, de boquilla, pero si en tu interior, en tu verdad interior, en tu sentimiento interior no estás dispuesto, no vas a modificar nada, que es lo que solemos hacer, cambio de cromos. Cuando uno haya generado el círculo electrónico en contorno a sí mismo, no hay otro poder que lo pueda penetrar sino el amor divino. Todos hablan del amor, pero no de ese amor que conocemos nosotros, de dependencias. Y en cuanto a penetrar en el radiante, candente círculo, es solo tu conciencia de amor divino lo que puede penetrarlo, y a través del cual la deidad, lo que sea, retoma su gran derrame, el cual te llega a través de mensajeros tan trascendentes que sobrepasan en tal forma tu concepto actual que no es posible transmitirte en palabras. Mensajeros trascendentes son los hongos mágicos psilocibios. Sí, y tantas otras cositas. Son mensajeros. Ya, pero es pura química. Por supuesto que pura química, sin duda. ¿Y es que provoca eso? Sin duda. ¿Y por qué tengo que negarlo? ¿Por qué tengo que negarlo? Tengo que negar lo que me ofrece la naturaleza, que la civilización, conforme ha ido pasando, ha ido olvidando, y luego negando, y luego desecrando, porque claro, es que esto es un pelotazo. ¿Pero qué es un pelotazo? No, es que esto no te llega. Y entonces no hay conciencia ahí. Pero claro, yo puedo hacer, como decía el autor de la experiencia psicodélica, ese libro tan fantástico, Leary. Joder, no haber probado los hongos psilocibios hace 30 años, el camino que me hubiese ahorrado. Sí, y estos meditaban y hacían de todo, mucho. ¿Por qué no? Ah, pero si lo haces a través de la meditación, inducida, dirigida, tal, porque te tiene que dirigir algo, porque tú ya no tienes capacidad de decidir, de decir, bueno, voy a investigar, a preguntar, no, siempre hay un ordencito. Esto que es libre está ahí, en el bosque. No vale. Para mí son mensajeros. Y luego nos toca el viaje de vuelta. Porque de ese amor que está hablando aquí, muchos lo hemos encontrado, sabemos de qué habla, experimentado en los viajes de psilocibina y otras cosas. Hay gente que no lo ha experimentado y ha tomado esas cosas. Yo os aseguro que hay historias para echar a correr y reír. Permíteme recordarte, continúa el libro, de nuevo que aquel estudiante que ose y calle, se encontrará elevado a la radiante trascendencia de esta esfera interna. Es decir, aquí hay un ejercicio de silencio. Aquí llega un momento
en el que nos ponemos a hablar de estas cosas, de absurdo. No digo que siempre sea así, pero llega un momento de tanta pregunta que nos hagamos y no, mire, me pasó esto, tío, de absurdo. De absurdo. Total. Y quiere decir que hay un punto que al final se va a hacer cada vez más importante de silencio, de trabajo interior, silencio. ¿Dónde? En tu día a día, en tu cotidianidad. Y por supuesto que compartimos con algunas personas cosas. No son conversaciones que se tengan todos los días, no. Pero yo me llevo sorpresas de personas que digo, hostia puta, está en esto. Porque al final todos queremos llevar todo al manual. Y aquí no hay manual. El alma que posee suficiente fuerza para vestirse de su armadura de amor divino y avanzar, no encontrará obstrucción alguna, pues no hay nada entre su presente conciencia y esa esfera de magna trascendencia interna que obstruya el acercamiento del amor divino. Cuando tú hayas mirado y tocado dentro de ese círculo interno, vas a comprender cuán perfecta es la presente expresión del amor divino. Una vez que uno hace conciencia de estas grandes esferas, estos campos magnéticos a las cuales uno puede llegar, se encuentra sin temor, alcanzando más y más profundamente la radiación interior de ese gran eje inteligente del cual han procedido toda creación y todos los mundos. Hay entre nosotros, utilizan ustedes, almas fuertes y valientes, que comprenderán esto y que pueden usarlo para gran beneficio propio y de los demás. Cuando nos encontramos con esta ayuda a los demás en temas de este tipo, y que podemos llevar a sanaciones, ya os digo que la persona que se mete ahí las pasa putas. De putas. Porque la masa que somos todos nosotros, en cuanto tengamos algún problema, sobre todo de salud, vamos de cabeza. Y a veces se nos va la cabeza. ¿Por qué esa persona se curó y yo no? ¿Por qué esa persona... Y luego si miráis, hablando de esto, por ejemplo, a Buda, de Jesucristo, sí. Jesucristo hizo milagros, vale, unos cuantos. ¿Buda? Buda no hizo milagros, que yo sepa. Yo no he leído acerca de milagros de Buda. Entraba, salía, lo iban buscando. ¿Y qué quiere decir con esto? Primera, que buscamos siempre en el exterior y en los demás que nos suelvan y nos curen y lo que tú quieras. Una. Y segunda, que esos dos personajes en particular no tenían un tenderete de curaciones. Porque si quisieran, hubiesen querido, por ejemplo, que hubiesen puesto ahí un tenderete en Palestina, donde tú quieras, por ahí, y a curar, ve pasando, ve pasando, ve pasando, ve pasando, ve pasando, ve pasando. Y no hubiesen dicho ni mu. ¿Hubiese sido suficiente? No. ¿Hubiésemos entendido nosotros algo? Ni de coña. Si usamos mal estas cosas, sigue el libro contando, generaremos vidas no armónicas.
Si usamos constructivamente, nos traeremos bendiciones, sorpresas de lo que somos capaces. Este poder está esperando tu dirección consciente, que es la atención, la conciencia de tu vibración. La persona que dijo un día bíblico, ¿quién de vosotros puede con el pensamiento añadir un codo a la estatura? Ahogó la actividad y el progreso individual, ya que el pensamiento y el sentimiento son el poder creador del Dios en acción. El uso incontrolado del pensamiento y el sentimiento han traído toda clase de discordias, enfermedades y molestias. Sin embargo, pocos son los que creen esto y continúan creando caos en sus mundos con sus pensamientos y deseos desordenados, cuando podrían, tan fácil como respirar, tornar a usar su pensamiento constructivo y con el motivo del amor construirse un paraíso perfecto en un periodo de, aquí dice, 2 años. Le quitáis el tiempo, le quitáis la ínfula, le quitáis lo que tú quieras, pero esto es cierto. El tiempo que hemos perdido y perdemos en un pensamiento desordenadísimo. Hasta la ciencia ha comprobado que la forma exterior y el cuerpo interior se renuevan completamente en pocos meses, de manera pues que por medio de la aplicación de las leyes o de las leyes verdaderas del ser, cuán fácil es causar la perfección del cuerpo exterior entero y que cada órgano recobre su actividad normal y perfecta en poco tiempo. Pero de nuevo, repito, porque le volví a hablar con este amigo el otro día que hablamos un buen rato. Jesucristo, Lázaro, levántate y anda, estaba muerto. La pregunta, que fue buenísima. ¿Murió Lázaro después? Claro. Lo expliqué otra vez en un audio anterior. Por eso el secreto, uno de los secretos, sí es secreto, pues es un trabajo brutal, es entender la muerte. La persona iracunda, condenadora, que envía pensamientos y palabras destructivas hacia otra, recibe de vuelta la cualidad negativa con que cargó sus sentimientos, palabras y pensamientos. Lo hemos explicado muchas veces. No puedes pelear contra lo contrario. Lo que vuelves, pero igual ocurre en positivo. Te estás destruyendo a ti mismo. Cuando uno conscientemente busca alcanzar el círculo electrónico interior, que él llama Dios, llámalo como queráis, hace de su expresión y actividad exterior un canal incesante para el flujo de la esencia pura que le viene de la divinidad. Esto en sí, aunque él se conserve completamente silencioso, es uno de los grandes servicios, conocido por pocos seres que están conscientes de lo que significa para la humanidad. Aquel que está tratando de alcanzar el círculo interior llega a ser un manantial continuo y la propia radiación es una bendición para los demás. Todo donde está en lo cotidiano. Y aquí empiezan a comenzar estas frases del libro de oro, es el 3er capítulo. Yo soy la actividad cumplida y el poder sostenedor de toda cosa constructiva que yo desee. Esta frase dice, úsala como decreto general, porque el poder sostenedor está en todo lo que existe. Lo vamos a repetir otra vez. Yo soy la actividad cumplida y el poder sostenedor de toda cosa constructiva que yo desee. Yo soy aquí, yo soy allí, decretando en todo
lo que quiera lograr. Es un estupendo decreto para usar la única actividad y para elevarse por encima de la conciencia de separación. Yo soy la actividad cumplida y el poder sostenedor de toda cosa constructiva que desee. Y hasta aquí tenemos la parte correspondiente al capítulo, a ese libro. Ahora vamos a entender, a rascar un poquito, a quitar así con la manita, chuchu, a ver qué sale, si nos sale un premio, una síntesis vibracional y una interpretación de lo que cuenta, que ya he avanzado bastante en lo que he contado. Este capítulo en sí lo que desprende es una frecuencia, lo que nos habla de una frecuencia de protección consciente y radiación interior. Si el primer capítulo despertaba la presencia yo soy como principio creador y el segundo la elevaba en resurrección, el tercero consolida esa energía en forma de un campo. Repito, primer capítulo despierta el yo soy, principio creador yo soy. La segunda, la resurrección en la vida. Y este habla de un campo, la forma de un campo. Un escudo vibracional donde la conciencia habita segura, sin interferencia del ruido mental ni de las fuerzas discordantes del mundo. Su frecuencia, la frecuencia de este audio, de este libro, de este capítulo en particular, es blanco-dorada con pulsaciones violetas azul eléctrico. El dorado expresa la sabiduría solar del ser, el violeta la transmutación, a mí es uno de los que más me gusta, y el azul eléctrico la fuerza ordenadora de estructura, que estructura la energía. Estos tres tonos entrelazados forman lo que Saint Germain llama el círculo electrónico. Lo repito, es blanco-dorada, con pulsaciones violeta-azul eléctrico. El dorado expresa la sabiduría solar del ser, el violeta la transmutación, dorado, violeta y el azul eléctrico, la fuerza ordenadora que estructura la energía. Y estos tres tonos, esos tres colores entrelazados es lo que se conoce como el círculo electrónico. La frontera vibracional entre lo humano disperso y lo divino concentrado. Este círculo no es una barrera, es una membrana viva de conciencia. Cuando el ser humano recuerde su origen y dirija su atención desde el amor, generará alrededor de sí un campo coherente que responde a su frecuencia. Ese campo protege, pero también amplifica, no aísla, sino que eleva. Funciona como una oscilación pura, donde solo el amor divino, la energía creadora consciente, puede entrar y salir. La vibración de este capítulo enseña que cada pensamiento es una descarga eléctrica en la sustancia del universo. Si el pensamiento es amor, genera una espiral luminosa que construye. Si es miedo, corta el circuito y devora su propia energía. El círculo electrónico surge, por tanto, de la disciplina interior, del arte de pensar y sentir en coherencia con la presencia. A nivel cuántico, el texto revela una ley superior de resonancia. La energía sigue a la atención y la atención crea el campo. Cuando fijas tu conciencia en el ser, en tu yo soy, la energía responde inmediatamente generando un cinturón de vibración que lo rodea. Esa frecuencia se vuelve autorregulada, como un campo electromagnético estable que sostiene la forma, eleva la mente y limpia las interferencias. Por eso, la voz de este capítulo de hoy, 3, no habla de fe, sino de autogobierno vibracional. La verdadera protección no viene del exterior, sino de la pureza interior con la que se califica la energía. Por eso me gusta a mí este libro y tiene todo lo que conté al principio que hay que contar. El círculo es una manifestación del pensamiento consciente en su estado más alto. La geometría del amor en movimiento. El tono vibracional es firme, majestuoso
y silencioso a la vez. Cada palabra resuena con la invitación a crear, por amor y no por miedo, el campo luminoso que rodea al ser. Allí el maestro recuerda que el amor divino no es un sentimiento, es una frecuencia cósmica, que cuando se activa, ordena toda sustancia y devuelve al individuo su autoridad espiritual. En síntesis, este capítulo emite la vibración del amor inteligente en acción, una energía que construye, protege y expande. Su nota profunda es la de la responsabilidad creadora. Comprender que cada pensamiento proyectado, cada emoción sostenida, cada palabra dicha es una carga eléctrica en el universo y que solo cuando se las orienta con conciencia se convierte la vida en un círculo perfecto de energía, sabiduría y luz. Aquí entramos ya en el último apartado de este audio, capítulo 3 de Saint Germain, que lleva como título el principio del Yo Soy, capítulo 3, el círculo electrónico, la energía que protege, purifica y expande tu conciencia. Y este apartado es el apartado interpretativo. Hay un momento en el camino interior en que la expansión deja de empujar hacia afuera y comienza a concentrarse hacia adentro. Ese momento es lo que en este audio de hoy se reconoce como el círculo electrónico, la órbita viva de energía donde la conciencia reconoce su propio poder de generar, de contener y de dirigir energía, luz, vibración, frecuencia. No es un muro ni un escudo de miedo, ni una forma de separación. Es un campo cuántico autoorganizado, nacido de la atención pura, a conciencia de tu vibración. Cuando el pensamiento y el sentimiento vibran en coherencia, las partículas del alma y del cuerpo se ordenan como un sistema solar en miniatura. El centro es el Yo Soy y su radiación, la sustancia misma, que muchos llaman Dios. Energía pura, conciencia inmutable, frecuencia creadora. La enseñanza oculta de este capítulo, que no tiene nada de oculto, revela que toda creación posee su propio cinturón electrónico. Nada puede existir sin un límite vibracional que defina su frecuencia y mantenga su integridad. En términos cuánticos, el círculo electrónico es la onda estacionaria del ser, el punto de equilibrio donde la energía deja de dispersarse y se vuelve inteligente. Cuando el texto dice que ha llegado el periodo cósmico, está anunciando una transición interior personal, el momento en que el ser asume conscientemente el control de su energía. Hasta ahora, las corrientes emocionales se movían al azar, filtrando fuerza vital y creando fugas en el campo de conciencia. Pero quien aprende a generar su círculo de luz, retira esas fugas y la energía vuelve a su cauce natural, lo que se llama el amor divino como frecuencia generadora y organizadora. El círculo no se impone, se crea con amor. Cada respiración consciente, cada pensamiento agradecido, cada silencio pleno refuerza su tejido luminoso. Cuando se califica con miedo o con deseo de poder, el mismo fuego que protege consume. Cuando se califica con amor, el fuego se vuelve oro y la radiación, sabiduría, armonía. Pero olvidaros del oro como concepto de oro, como acumulado. Así opera la ley vibracional. La energía que proyectas te construye o te disuelve. El círculo electrónico entonces no se limita a protegerte del mundo, te enseña que no hay afuera. Todo lo que llamas exterior no es más que tu propia vibración retornando en forma visible. Cuando purificas tu campo, el mundo responde en la misma nota. Este capítulo introduce una comprensión decisiva. Lo que llamamos maestros ascendidos no son entidades separadas que guían desde lejos, son frecuencias superiores de tu propia conciencia.
tu propia conciencia. La hueste ascendida es la parte de ti que ya ha recordado las explicaciones que he dado anteriormente. De ese doble. Por eso, ese doble de Malet. Por eso, cuando invocas su presencia, no estás pidiendo ayuda, estás resonando con tu nivel más alto de realidad. El yo soy aquí y el yo soy allá son la misma conciencia observándose desde diferentes densidades. Cuando el discípulo, la persona, llamadlo como queráis, penetra en esa ciudad, no viaja a un lugar etérico, eleva su frecuencia hasta coincidir con la vibración de esa esfera. Las ciudades de luz descritas en el texto no son ubicaciones, son estados de coherencia energética donde la forma y el pensamiento están alineados con la fuente. Vibracionalmente, este capítulo es un tratado sobre la autoprotección cuántica, no la defensa, sino la impecabilidad. Ser impecable significa... Fijaros, habla de impecable. ¿Quién habla de impecable? Impecabilidad en tus palabras, los 4 acuerdos. Para que veáis cómo vamos todos sacando de algún lado. Ser impecable significa no filtrar energía en pensamientos innecesarios, no desperdiciar emoción en reacción, no usar la palabra para dividir. Cada fuga de atención es una grieta en el círculo, cada pensamiento puro lo refuerza. El amor divino es la única frecuencia que puede penetrar todos los círculos porque es el núcleo mismo de la estructura. Por eso se dice, solo el amor atraviesa la ciudad de la deidad. Amor aquí no es emoción, es la cualidad vibratoria que mantiene el orden del universo. El estudiante que ose y calle, como dice el texto, comprende esta ley. Hablar desde el ego dispersa la energía. El silencio consciente la acumula. La verdadera palabra creadora nace del silencio porque en él la energía alcanza masa crítica y se proyecta como decreto. El lenguaje cuántico nos dice lo siguiente, que el círculo electrónico es un toroide de luz, un flujo continuo donde la energía sube por el eje central de la conciencia, se irradia en espiral y retorna amplificada. El cuerpo físico, el campo mental y el emocional se alinean en esa corriente. El resultado es una vida guiada no por esfuerzo, sino por resonancia. Cuando el discípulo afirma, yo soy la actividad cumplida y el poder sostenedor de toda cosa constructiva que yo desee, está codificando su propio toroide energético. Cada palabra es una orden cuántica. El universo responde no a lo que dices, sino a la vibración con que lo dices. Este capítulo también enseña algo esencial sobre la evolución, la paciencia divina. El texto afirma que Dios jamás condena. Esto, traducido vibracionalmente, significa que el campo universal nunca se opone a ninguna frecuencia, simplemente refleja lo que recibe. El castigo no existe. Solo existe la retroalimentación de la energía. Cada pensamiento retorna con la carga que le diste. Por eso el amor es la inteligencia más alta. Corrige sin juzgar, transforma sin destruir, eleva sin resistir. Cuando lo reconoces como eje de todo movimiento, cada error se convierte en impulso, cada tropiezo en ascenso. En su nivel más profundo, este capítulo 3 describe la autorreparación del campo de conciencia. La mente, el cuerpo y la energía se sincronizan en una misma oscilación, el círculo se completa y el ser se convierte en un sol, centro estable, radiación continua. Entonces comprendes que la protección no es un privilegio místico, sino un estado natural del orden vibracional. Que el universo no castiga ni premia, simplemente refleja tu tono, y que el amor divino, esa fuerza silenciosa que une todo lo que existe, es la verdadera geometría de la libertad. El tercer capítulo del Libro de Oro encarna la frecuencia del poder consciente en reposo. La sabiduría ya no busca ser comprendida, sino vivida.
El círculo electrónico no se crea, se recuerda. Es la forma natural del amor cuando la mente deja de dispersarlo. Dentro de él, la energía es invulnerable y el universo entero responde a su vibración. Os envío un abrazo, queridos amigos. Os invito al canal a suscribiros, a haceros miembros. Gracias por estar. Hasta mañana.